Y ahora pues toca hablar más que de los seguros de la responsabilidad civil, porque yo represento una aseguradora especialista, pero no les voy a vender seguros, al menos no es mi función. Mi interés principal es hablarles e intentar también conectar con algunos de los elementos que se han tratado en anteriores ponencias. Les voy a hablar de responsabilidad civil, desde dos ámbitos distintos: la responsabilidad civil de los centros docentes y la responsabilidad civil de los administradores. He preparado una presentación que creo que no está en el material porque la envié el lunes, pero sí que quiero aprovechar y de paso agradecer a Argos, que no lo he hecho, agradecer a Argos la invitación, amable invitación para participar. Quiero aprovechar también para que desde Argos se pueda enviar esta presentación en el soporte que consideren oportuno, ya sea físico, ya sea electrónico, porque creo que es una vía interesante. Y de hecho, puesto que a lo mejor después de leerla o, bueno, tienen alguna duda, al final de mi presentación está mi correo electrónico por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puesto que son las horas en las que son, evidentemente. Bueno, el esquema de mi intervención es muy sencillo, es decir, voy a hablar del concepto de cada una de las responsabilidades, el marco legal. Aquí hablaré de cosas que a lo mejor ustedes ya saben, o algunos de ustedes, pero bueno, mayoritariamente, por lo que he podido comprobar, son directores o gerentes de centros escolares, por lo tanto, la parte jurídica pues quizás no la tengan especialmente fuerte. Voy a hablar de los requisitos de la responsabilidad en uno y en otro caso, jurisprudencia, pero voy a tocar muy brevemente aspectos interesantes con algún caso práctico sacado de sentencias del Supremo, y por último la respuesta del seguro, porque el seguro viene al final, es decir, el seguro es la consecuencia, no es la causa. Y en la responsabilidad civil de administradores es exactamente igual, voy a seguir un esquema muy parecido. El auspicio del centro educativo, el centro asume la posición de guarda y por lo tanto es responsable de lo que ese menor realice. ¿Quién responde? Realmente no es el centro, son los titulares de los centros. Y además, los centros docentes también deben responder de los daños que causen sus profesores, sin perjuicio de que el centro tenga lo que se llama acción de regreso, tenga la posibilidad de reclamar contra los profesores en caso de dolo o culpa grave. Este es el concepto. Marco legal. Simplemente voy a desarrollar un poco el concepto y a poner el énfasis en algún elemento interesante. Aquí hay un antes y un después. En 1991 se reformó el Código Civil. Antes del 91 realmente eran los profesores los que respondían personalmente de los perjuicios que causaron los alumnos. Bueno, esto creo que afortunadamente, puesto que realmente la responsabilidad de los profesores existe, pero no es digamos, el único agente responsable, a partir de la reforma son los centros educativos realmente, o los titulares de los centros educativos, los que deben responder en primera instancia. Y lo que dice el artículo 1903.5 del Código Civil, que cito textualmente porque es muy importante y es el que establece el marco, es que las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores durante los periodos de tiempo en que se hayan bajo el control y vigilancia del profesorado, desarrollando actividades escolares, extraescolares, complementarias. Luego se matizará un poco esto de los periodos de tiempo porque lo que dice el artículo no es exactamente lo que es. En este caso, a diferencia de los daños que causen los profesores, no hay acción de regreso, es decir, el centro escolar no puede reclamar contra los padres. Ahora hablemos de los daños que causan los profesores. Artículo 1903.4 del Código Civil. Simplemente, la responsabilidad del centro educativo es la responsabilidad de un empresario. De la misma forma que pueden ustedes tener una empresa que se dedica a otra cosa, pues la responsabilidad de la empresa respecto a los profesores es la responsabilidad de un empleador respecto a un empleado, o dependiente en terminología del Código Civil. Como decía anteriormente, existe la acción de regreso, 1904.2. Se puede reclamar contra los profesores en caso de dolo o culpa grave de tales profesores en el ejercicio de sus funciones. Muy bien. El marco legal yo creo que está bastante claro. Vamos a hablar de los tipos de centros docentes y del ámbito de responsabilidad de cada uno. Centros públicos, está claro. Aquí ha habido representantes de la Consejería de Educación, del Ministerio, etcétera, etcétera. La responsabilidad de los centros públicos recae, responsabilidad civil, en la Consejería de Educación, aunque debería decir responsabilidad patrimonial de administraciones públicas, puesto que no es una responsabilidad civil en el sentido más estricto, o en su caso el Ministerio de Educación. Luego tenemos la dicotomía entre centros privados y centros privados concertados. En los dos casos, la responsabilidad es del titular del centro. Se podría hablar, en los centros concertados, ¿qué responsabilidad tiene la administración? ¿Qué responsabilidad civil tiene la administración? Realmente, en principio, ninguna.
¿Por qué? Porque la Administración no participa en la organización interna del centro, en principio. Por lo tanto, la responsabilidad civil de los centros privados concertados es idéntica a la de los centros privados sin concierto. ¿Qué se entiende por centros docentes de enseñanza no superior? En principio, centros con alumnos menores, aunque esto tiene algún matiz que ahora desarrollaré. Es decir, colegios, institutos de enseñanza secundaria, FP, enseñanza primaria, guarderías, preescolar. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad civil de los titulares de los centros educativos? Es una responsabilidad directa, no subsidiaria, es decir, se responde por actos u omisiones propios. La base de esta responsabilidad es la falta de diligencia que tiene el centro y sus titulares, es decir, lo que los juristas hablan de culpa invigilando. En la mayor parte de los casos, los titulares de los centros educativos, los centros, solo se pueden exonerar si han probado que han actuado con la diligencia debida. Es decir, hay una especie de inversión de la carga de la prueba. Por tanto, en muchos casos, no es el perjudicado el que tiene que demostrar que el centro educativo ha sido negligente, sino que es el centro educativo el que tiene que demostrar que lo ha hecho todo muy bien, para entendernos. De hecho, hay algunos autores que hablan de una responsabilidad objetiva en sentido puro. Yo no comparto esta opinión. Sigue siendo una responsabilidad subjetiva o por culpa, que es el otro argumento. Es decir, responsabilidad directa, no subsidiaria, y responsabilidad por culpa. Importante destacar que la responsabilidad civil compromete el patrimonio actual e incluso futuro de la empresa, del centro educativo y de sus titulares. Por lo tanto, es muy frecuente que las administraciones educativas, por ejemplo, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y esto es público, pues recientemente sacó a concurso público su póliza de responsabilidad civil. Y evidentemente los centros educativos deberían, en mi opinión, tener un paraguas asegurador que permita asumir ese tipo de situaciones. Luego hablaremos del seguro. ¿Cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil? Por un lado, que el causante sea menor de edad. Esto tiene algunos matices. Hay casos en los que se responde por los mayores de edad incapacitados, centros de educación especial, etcétera, etcétera. Y hay otros casos en los que, en teoría, no se responde por menores de edad emancipados. Es decir, si el menor de edad está emancipado, en principio hay que entender que es legalmente responsable como si fuera mayor de edad. Por lo tanto, esto de los menores de edad tiene algunos matices, como digo. Segundo requisito, que el daño sea ocasionado, como dice el artículo del Código Civil, en el curso de una actividad escolar, extraescolar o complementaria. Es decir, la responsabilidad no se limita al periodo lectivo, incluye recreos, comedor, actividades extraescolares, excursiones, visitas, etcétera, etcétera. Incluso transporte escolar, si lo realiza el propio centro. Hay intervalos de tiempo que generan dudas, porque lo que dice el Código Civil, si se han fijado, es que el centro responde durante aquel periodo de tiempo en el que el menor o los menores estén bajo la vigilancia del profesorado. No siempre es así. De hecho, hay momentos dudosos, es decir, el momento en el que los menores son llevados por sus padres y no han entrado todavía en el colegio, o bien el momento en el que los menores están esperando a que les recojan sus padres. En esos momentos normalmente no hay vigilancia del profesorado. Y se podría entender, si cogemos el artículo literal del Código Civil, que el centro no responde. Eso no es así, porque hay sentencias del Supremo que establecen que la responsabilidad de los centros educativos empieza para el centro docente desde el momento del acceso a las instalaciones y termina en el momento de la salida. Evidentemente esto admite matices, pero es importante tener claro que no es solo periodo lectivo o de actividades, digamos, organizadas directamente por el centro, sino que hay momentos donde el centro, pues si sigue bajo los auspicios o en las instalaciones educativas, debe responder, aunque no haya profesorado que esté vigilando. Jurisprudencia. Voy a poner 3 ejemplos, muy sencillos. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo del 99. Este caso tiene que ver con, un menor de 10 años que sufrió lesiones muy importantes en el recreo mientras estaba jugando con unos amigos. Un menor de edad, pues en principio, que juega como podría jugar en cualquier otro sitio. Inicialmente, el juzgado estimó parcialmente la demanda que formularon los padres a la aseguradora de responsabilidad civil y al centro, pero la audiencia provincial la desestimó, puesto que consideraba que el menor lesionado simplemente se causó un daño de forma fortuita, es decir, estaba jugando con unos amigos y realmente el centro no tenía responsabilidad. Y efectivamente así lo corroboró el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no apreció ningún factor
que pudiera establecer una responsabilidad del centro educativo. Es decir, no apreció falta de vigilancia y, por lo tanto, eximió tanto al centro educativo como a la aseguradora de responsabilidad civil. Un ejemplo de caso fortuito. Vamos a ver otro ejemplo interesante. En este caso hablamos de la responsabilidad de un centro público, responsabilidad patrimonial, pero nos da igual, porque en un centro privado funcionaría de forma parecida. Aquí, los daños que sufre un menor se debe a que, en este caso tiene algo más de edad que el niño de 10 años, y bueno, pues era nuevo del centro y sus compañeros le querían gastar una novatada. Total, la situación es que se persiguen por las escaleras, el menor tropieza, se levanta, ya tiene una serie de daños, y tropieza nuevamente, y realmente la segunda caída le ocasiona una minusvalía del 75%. El Tribunal Supremo establece, en este caso, que el daño se produce en el recinto escolar y por hechos de los que el centro escolar debe responder, porque aprecia que hay falta de vigilancia por parte de los profesores. Un caso distinto al que hemos visto antes, recreo, niños jugando, en fin, podría ocurrir en cualquier sitio. Aquí no. Aquí estamos hablando de que un alumno es perseguido por otros y hay un deber de vigilancia. El centro educativo intentó alegar caso fortuito, pero realmente no consiguió hacerlo, ¿no? Y aquí, evidentemente, la administración, en este caso, puesto que era un centro público, fue obligada a indemnizar. Está claro. Y daños muy importantes, además. Tercer ejemplo. Sentencia del 29 de diciembre del 98, también del Supremo. En este caso, el incidente tiene lugar, un incidente grave, en una fiesta de fin de curso. ¿Qué ocurre? Que se incendia un globo después de horario lectivo, muy importante, y en principio, pues parece que el centro no debería responder. Pues el Tribunal Supremo condena, en este caso, a la congregación religiosa, que es la titular del colegio, y a su aseguradora hasta el límite total de cobertura, insisto, daños muy importantes, puesto que, pese a que no estaba en horario lectivo, el centro sí que era responsable de los daños que se pudieran ocasionar a los menores en sus instalaciones. En este caso, se declaró también la responsabilidad de la APA, porque la APA fue realmente la entidad que organizó y controló la fiesta, pero no exclusiva de la APA y el centro escolar, o en este caso la congregación religiosa. Aquí de nuevo se intentó alegar caso fortuito, pero realmente se consideró que no, que tenía que existir un mayor cuidado por parte del centro educativo y que lo que ocurrió, en definitiva, pues podía imputarse a una omisión del deber de cuidado de los titulares del centro educativo, pese a que, insisto, fuera del horario lectivo. Este es un ejemplo interesante. Bien, hasta aquí los conceptos, requisitos de responsabilidad, algunos casos de las sentencias del Supremo. Vamos a hablar de cómo responde el seguro. Por un lado, los seguros de responsabilidad civil tienen la cobertura principal que se acostumbra a llamar responsabilidad civil de explotación, que cubre de forma genérica daños que se causen a terceros, pues por ejemplo, en calidad de propietario o arrendatario del inmueble. Trabajos de ampliación, reforma, siempre y cuando sean obras menores. Cuando es obra mayor, normalmente hay que contratar una ampliación de este seguro o un seguro aparte. Responsabilidad civil del inquilino o arrendatario frente al propietario del inmueble, por daños que se causen al local, también está cubierto. Preparación, distribución, suministro de bebidas y alimentos, también está cubierto. Daños derivados, esta es la parte más importante, de acciones o omisiones de la dirección, profesores y auxiliares, es decir, de todo el personal del centro educativo en el desempeño, lógicamente, de sus funciones. Daños que sufran los alumnos, evidentemente, o que estos causen a terceros, como decimos, el centro es responsable, y que estén, dentro de sus instalaciones o que de alguna manera el centro deba responder, incluyendo viajes, excursiones. En principio, la póliza parece adecuarse a lo que es la responsabilidad legal del centro educativo. Una cobertura que me parece interesante, que nosotros hemos incorporado recientemente y que da algún juego. Gastos legales en la investigación y defensa de reclamaciones o acusaciones por acoso escolar o bullying. Hay situaciones de acoso escolar que no son claramente una reclamación, pero que pese a ello consideramos que merecen una atención. Por lo tanto, cuando hay situaciones de bullying que no son claramente una reclamación cubierta por la póliza, pero que pueden desencadenar una reclamación, atendemos esa situación a través de unos gastos legales, asesoramiento o, en su caso, defensa. En este caso, con un máximo de 15.000 euros, que en principio es un importe más que suficiente. También cubrimos
los daños personales y materiales que causan los alumnos a terceros en intercambios con otros centros fuera de España, excepto Estados Unidos y Canadá. Esta sería la responsabilidad civil que llamamos de explotación, la más general. Luego hablamos de la responsabilidad patronal, donde el tercero es el empleado, normalmente el profesor o cualquier otro empleado del centro escolar. Cubrimos incluso reclamaciones por accidentes in itinere. Es una cobertura que es independiente del seguro obligatorio de accidentes de trabajo, y la consideración de empleados se da no solo a los contratados laborales, sino también a los mercantiles, a los empleados de ETT, etcétera, etcétera. También se cubre a través de esta cobertura a los accidentes que sufran los contratistas y subcontratistas. Puede haber situaciones donde haya empleados y contratistas y subcontratistas. Todos ellos son terceros a efectos de la cobertura que se puede exigir a un empleador, a un centro educativo en este caso, respecto a un empleado. Luego hay otras coberturas que simplemente voy a citar. Responsabilidad civil subsidiaria de vehículos terrestres a motor. Se otorga esa cobertura en caso de uso ocasional de estos vehículos y siempre que el asegurado no sea propietario. Es una cobertura distinta al seguro de automóviles, pero es una cobertura que se ofrece en las pólizas de responsabilidad civil. Otra cobertura de protección de datos que me parece interesante, donde cubrimos sanciones leves, hasta 60.000 euros, que imponga la Agencia de Protección de Datos contra el centro educativo o su titular. Y evidentemente gastos de defensa y fianzas de cualquier reclamación. Estos gastos de defensa no disminuyen el límite, es decir, que se dan además del límite de cobertura que se contrata. Y por último, en cuanto al seguro de responsabilidad civil, ¿cuáles son las principales exclusiones? Infracción o incumplimiento voluntario de la normativa, actos dolosos, evidentemente, actos intencionales en principio no están cubiertos, perjuicios que no se deriven de un daño personal o material, puesto que aquí se cubre daño personal, daño material y perjuicios derivados de ese daño personal o material, y por último, la responsabilidad civil pura de los administradores, que es el objeto de la segunda parte de mi intervención. Este es un seguro menos conocido, responsabilidad civil de administradores, pero creo que también es importante, porque viene a rellenar una serie de lagunas que tiene el seguro de responsabilidad civil de los centros educativos. Aquí me tengo que ir a la ley de sociedades de capital, que es el artículo más importante. Algunos de ustedes me dirán, ya, yo no soy una sociedad anónima limitada. Bueno, ahora intentaré cerrar ese círculo. Fundamentalmente lo que dice ese artículo es que los administradores de una sociedad responden frente a la propia sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales de cualquier daño que causen por actos o omisiones en el ejercicio de sus labores de gestión o que sean contrarios a la ley o los estatutos sociales. Se responde por dolo y se responde por culpa. El seguro únicamente cubre responsabilidades por actuaciones negligentes o culposas, no dolosas. Importante también indicar que la culpabilidad se presume, es decir, hay que probar lo contrario si hay una infracción de la ley o de los estatutos sociales. Y evidentemente el administrador no queda exonerado de responsabilidad por el hecho de que los accionistas, 2 minutos, gracias, por el hecho de que los accionistas hayan aprobado un acto. El administrador tiene una responsabilidad indelegable. Ustedes me dirán, yo no soy una sociedad anónima, muy bien. Puede ser una cooperativa. La ley de cooperativas establece simplemente que los administradores o los interventores de la cooperativa también responden. No, yo es que soy una asociación. La ley de asociaciones también dice algo parecido. No lo regula con el detalle de la ley de sociedades de capital, pero en la práctica se aplica a todos los principios fundamentales. Usted me puede decir, no, soy una fundación. Bueno, pues los patronos de la fundación, que son los equivalentes, también deben responder del cargo con la diligencia de un representante leal. No les voy a leer todo el artículo, pero básicamente dice lo mismo. O yo soy una congregación religiosa, pues al final la congregación religiosa tendrá un órgano de gestión, me da igual que se llame patrono, administrador, que responde por la gestión en sentido amplio de esa entidad. ¿Quién puede reclamar al administrador? Bueno, aquí lo tienen. Realmente puede reclamar la propia sociedad, acreedores, empleados, organismos públicos, etcétera, etcétera. Me interesa sobre todo ir al caso práctico, puesto que ya no me he quedado con tiempo. Aquí pongo varios ejemplos de posibles reclamantes. Voy a ir al caso práctico. Perdonen que tenga aquí tan rápido, pero me interesa que ustedes puedan visualizar un ejemplo de una sentencia. A ver, creo que es la siguiente. Sí, perfecto. En este caso, sentencia del Supremo del año 2013. El recurrente
tenía el 50% de las acciones de una entidad educativa y reclama contra los otros socios, que eran los administradores, en concepto de beneficios no repartidos. Y además reclama, puesto que se traspasó el negocio y este administrador tenía derecho al 50% de ese traspaso, no se le comunicó cuánto era el importe del traspaso y él estimó que el importe que él podía calcular pues le correspondía una cantidad económica. Esto es lo que estaría cubierto, en principio, a través de la póliza de administrador. Es decir, un perjuicio financiero que se pueda causar a un accionista, a la propia sociedad, a empleados por actos de gestión. Y por último, vamos a ir a las coberturas básicas de ese seguro. Responsabilidad de administradores, gastos de defensa, fianzas civiles, responsabilidad tributaria. Los administradores son responsables subsidiarios de reclamaciones tributarias cuando se alegue falta de gestión. Prácticas laborales, situaciones en las que el empleado es tercero por situaciones en las que puede tener acoso laboral o puede tener problemas derivados de que pues bueno, se le está marginando en sus derechos fundamentales. Es decir, esta cobertura de prácticas laborales no cubre ninguna indemnización, ninguna prestación, digamos, de derecho laboral, pero sí cubre el daño emocional que un empleado pueda sufrir porque considera que está siendo injustamente tratado en su puesto de trabajo o discriminado. Y sobre todo son coberturas de tipo económico. En materia concursal, responsabilidad concursal. En caso de concurso de acreedores, los administradores son responsables. Y sobre todo, en un tema que se ha hablado anteriormente, gastos de defensa por responsabilidad penal corporativa. Antes se ha hablado de que los administradores son responsables en muchos casos de estos delitos corporativos. Esta póliza cubre los gastos de defensa por responsabilidad penal corporativa hasta un tope de 150.000 euros, que es un tope elevado, siempre y cuando exista una relación causa-efecto entre la imputación penal de la sociedad respecto a la actuación del administrador. Y como normalmente es el caso, este tipo de coberturas suelen entrar en juego en delitos corporativos. Bueno, por mi parte nada más. Lamento haber tenido que ir tan rápido. Estoy a su disposición para cualquier pregunta y si no lo consideran oportuno ahora, pues mi correo electrónico hasta el final. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, para las preguntas, si les parece, como ahora llega el momento de tomar un pequeño refrigerio, pues ellos van a tener la oportunidad de preguntarle al señor Mora, de preguntar a todos los intervinientes. Vamos a clausurar ya la jornada porque estamos fuera de tiempo y les agradezco mucho a todos que hayan aguantado hasta este momento. Entiendo que lo han hecho porque ha sido interesante lo que se ha contado. Se han cubierto casi todos los frentes, por no decir todos. Simplemente en esta última parte, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil. Hemos hablado de todo lo que preocupa en este momento al modelo de enseñanza concertada. Es un placer, en nombre de Argos, haber podido satisfacer esas inquietudes que todos ustedes tienen y pueden seguir haciéndolo porque, igual que ha dicho, no es un acto publicitario de su aseguradora, pues este es un acto simplemente informativo, pero aquí tienen los datos de contacto y nosotros vamos a estar ahí fuera. Gracias a todos y hasta el próximo evento. Un placer. ¡Feliz tarde de jueves!